Muy buenas noches para todos los amigos, para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos que en este momento se conectan a través de las diferentes plataformas de su Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa de FAR. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual y donde tratamos de llevar temas que son de mucha actualidad, que tienen que ver mucho con aspectos mediáticos, pero que a su vez están muy relacionados perdón, con eventos proféticos que se mencionan dentro de las escrituras. Así de que continuaremos con uno de los estudios que hemos venido teniendo durante las últimas semanas. Hoy estaremos concluyendo, si Dios lo permite, estaremos finalizando este estudio donde hemos venido hablando de las 7 iglesias que encontramos en el Apocalipsis y qué relación tiene con la iglesia moderna, la que vemos hoy por hoy en las diferentes eh, latitudes de nuestro mundo. Así de que sean todos bienvenidos e invitados para deleitarse en lo que es el estudio de esta noche. Y además, entre otras, hago de una vez alusión, hemos venido hablando de la iglesia Laodicea, que se encuentra por allá en el libro del Apocalipsis y que la hemos venido estudiando, reitero, durante estas últimas semanas. Así de que continuaremos y si Dios lo permite, finalizaremos con este estudio. Pero como siempre, antes de entrar en materia, permítame saludar en esta noche a nuestros hermanos panelistas, igualmente dándoles la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando. Arranco con usted, copastor. Eh, y reiterando de que tengamos un estudio de bendición en esta noche. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos concluyendo el estudio de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, características que en alguna forma podremos estar enmarcados o están enmarcadas muchas de las congregaciones que tenemos hoy. De nuestra parte, hemos dicho una parte, seguramente habrán más cosas para hablar respecto al tema, pero ya será en otra oportunidad o quizá usted encuentre también estudios por allí o el Señor le revele también a qué se refiere esto. Pero lo importante no es solamente escuchar, sino a prestarle atención cuáles son esas características y uno mirar qué tengo que corregir, dónde yo debo estar, qué hay que hacer. Esto no son palabras allí dadas a unas personas y a unos lugares específicos. Son dadas para nosotros. Nosotros tenemos que retomar la palabra, escucharla y no solamente escucharla, sino ser hacedores de ella. Entonces, bienvenidos al final de este tema que es la Odisea de una de las iglesias, yo diría, más peligrosas. Y digo más peligrosas porque eso de estar tibio es engañoso. Mucha gente pasa por ahí pensando que hace las cosas perfectamente, pero ya hemos dado cuenta cómo el hecho de ser tibio, el hecho de no tener definido exactamente lo que uno está haciendo, puede ser muy peligroso para la vida de cada uno. Entonces vamos a terminar esta noche con esto que será la iglesia de la Odisea. Bienvenidos todos. Siga, pastor. Igualmente también le doy la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Exxon, igualmente reiterando nuestra gratitud y deseando tener un programa de bendición, no solamente para nosotros, sino para todos los personas que nos siguen a través de esta transmisión. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo programa del FAR. Sí, muy buenas noches, Pastor Copastor. Bien menciona usted, mire, aquí los primeros que reciben edificación somos nosotros, educación también, porque aprendemos tanto de los conceptos de uno como del otro, y de ahí pues obviamente solo somos un filtro que Dios utiliza, obviamente para que usted también se una en el conocimiento, en el entendimiento como arranca precisamente el libro de Apocalipsis, donde dice Jesús, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía y las guardan en su corazón, no solamente leerlas como menciona Jairo, esto es de leer, meditar, discernir y también guardarlas en la mente y en el corazón de los hermanos. Seguramente hoy terminaremos con la ayuda del Señor esta última clase, llamémoslo así, este último mensaje sobre la iglesia
no es las más peligrosas, la más peligrosa, copastor, seamos sinceros, porque a diferencia de algunas otras iglesias donde recibían persecución, esta no es perseguida en nada. A esta la perseguían eran los predicadores chuecos, los de la platica. Entonces, sí, definitivamente es la iglesia más peligrosa de las 7 que hemos hablado en el periodo de 4 meses, pastor, infracción. Bendito sea su nombre y con la ayuda de él vamos a terminarlo. Por ahora, Biblia, papel y lápiz y una actitud de aprender. Pastor. Vamos a ir a la escritura en esta noche directamente, el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 en adelante. Y hoy voy a utilizar la versión tradicional, la Reina Valera, para mirar lo que menciona la escritura en esta porción de la Biblia. Dice así: el mensaje a la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la escritura. Hemos venido hablando de varias cosas referentes a lo que es esto de las características que se mencionan dentro de este pasaje de la iglesia de la Odisea, aspectos que reitero, durante estas últimas semanas los hemos venido analizando, hemos venido profundizando, y no quiero volver a dar como vueltas en el mismo aspecto, pero sí hay algunas cosas que me parece que son importantes analizarlas, y que de hecho no las hemos aún mirado con detenimiento. Una de ellas es el hecho donde el Señor llama a la iglesia después de decir que tiene una cantidad de defectos y cantidad de cosas que son graves. Él llama al arrepentimiento. Recordemos de que uno de los aspectos que el Señor siempre nos da la oportunidad de volvernos a acercarnos a Él y volver nuevamente a tener una relación sincera y estable con Él es a través del arrepentimiento. Y una vez más, el Señor, y fíjese que lo está haciendo con una iglesia, no lo está haciendo con un no creyente, no lo está haciendo con una persona que apenas está conociendo el Evangelio, sino lo está haciendo con personas que ya llevan tiempo dentro de eh, los caminos y las sendas del Señor. A ellos les hace una invitación a que regresen nuevamente a lo que son las antiguas sendas. Y aparte de eso, menciona algo que inclusive, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay hasta cuadros, hay pinturas y demás que se han hecho, donde es la imagen del Señor tocando la puerta de una casa, ¿no? De un hogar. Y mire que el Señor inclusive aquí dice: yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Está haciendo esa alusión: estoy ahí, estoy pegadito. Y esto lo podríamos tomar desde diferentes aspectos, ¿no? Primero que nada, pues obviamente el llamado que nos hace él, reitero, al tema del arrepentimiento, y obviamente a través de ese arrepentimiento poder tener una cercanía nuevamente con él. Pero también hay inclusive
he escuchado muchos pastores y demás que, y teólogos que direccionan más este tema es hacia lo que es la segunda venida de Jesús, ¿no? Cuando dice, estoy a la puerta, ¿cierto? Y llamo. Hay muchos que lo direccionan es hacia la segunda venida de Jesús. Me explico. Esta puede ser la última iglesia, la último tipo de congregación que se va a dar antes de que aparezca el Señor. Entonces, son aspectos que, reitero, no los hemos analizado a profundidad y que probablemente esta noche lo haremos. Copastor, voy con usted. Cuando mencionamos que esta puede ser una de las iglesias más peligrosas, no solamente nos referimos al hecho de la desviación que están teniendo algunas iglesias, sino a la concepción, a lo que cada una de las personas siente, ¿no? Cuando van a un lugar a recibir la palabra de Dios, o las personas cuando viven en su vida cotidiana, una vida cristiana. Y digo que esto es muy engañoso y peligroso, sobre todo para todos los seres humanos. Mucha gente piensa que con solamente, como hace un poquito de tiempo que pasó, que por el hecho de no comer carne un día, sino ir a comer pescado, ¿no? O porque van a hacer santificar los ramos, o porque seguramente llevan a un señor unas esculturas en los hombros, ¿no? Piensan que por eso es suficiente para ser uno cristiano, ¿no? Algunos dentro de las congregaciones protestantes piensan que con pactar, ¿no? O con ir y sentarse en una iglesia cada domingo es suficiente para ser uno cristiano. Y ahí es donde está el gran engaño que utiliza Satanás. La gente piensa que con solamente hacer una parte o pretender hacer una parte de la palabra de Dios ya es suficiente para ser cristiano. Y la palabra nos deja muy en claro que son muchas cosas las que se fundamentan y ser cristiano. El domingo pasado teníamos una charla justamente con algunos hermanos y conveníamos con eso. ¿Cómo es posible que muchas veces mucha gente va a una iglesia, ¿no? Se confiesan, dicen sus pecados, comulgan, hacen una cantidad de hechos y nada más, ahí saliendo de la iglesia, ahí en la esquina, ya se sientan a tomar, a beber, hasta que se emborrachan? Eso es lo primero que dice la palabra, los borrachos no eran el reino de los cielos. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde la gente realmente es cristiano? ¿Cómo su vida está reflejada siendo como cristiano? Y no solamente en eso, sino en muchos otros aspectos. Personas de cualquier denominación, no enfrasco a una sola, sino cualquier denominación, personas que llegan dentro de una congregación y están hablando mal del hermano, del vecino, del compañero, de la familia, hablando mal de ellos. Y la palabra ¿qué nos está diciendo? Nos exhorta justamente es no a estar levantando falso testimonio o estar metidos en charlas que no nos convienen a nosotros. Entonces, dése cuenta como si nos engañamos. Es un cristiano que es falso, es un cristiano mentiroso, ya le digo, eso que tiene Satanás, que cauteriza totalmente la visión de las personas para ver dónde estamos realmente puestos, lo que quiere Satanás. Y por eso la gente se mueve, si usted mira, todas las congregaciones se mueven sobre eso, una ceguera totalmente espiritual. Dese cuenta que el Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, usted lo pueden buscar allí. Mire que hablando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El Señor quiere es que lo amemos en extremo, que realmente le entreguemos la vida desde el momento de nacer el día hasta acabar el día. Nosotros tenemos que ser cristianos, no solamente dentro de la iglesia o mientras yo estoy allí diciendo Padre nuestro, Santa María y no sé qué. Yo tengo que ser cristiano en las 24 horas del día. Tengo que mostrar que soy realmente un cristiano. El que no comete eso o el que no hace eso, es el cristiano tibio. Por eso digo, esta es una de las iglesias más peligrosas, porque si ustedes miran detenidamente a cada persona que está alrededor de nuestro, esta es una persona tibia y está pensando que está haciendo lo perfecto. Eso es lo más grave, que la gente esté enceguecida. Por eso aquí el Señor habla justamente de que nosotros debemos tomar colirio para nuestros ojos, despertar, abrirnos, darnos cuenta qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo con nuestra vida, si realmente nosotros estamos actuando como cristianos. Entonces es muy importante.
Esta es una de las iglesias, ya les digo, más peligrosa. Más adelante hablaré de otro puntico que quiero tener en cuenta y que nos demos cuenta qué es ser tibio. Ya hemos visto algunos aspectos, pero hoy vamos a ver otros. ¿Qué significa ser tibio? Ya continuamos. Siga, pastor. Hay otro aspecto que me parece clave dentro de este estudio y que reitero, no lo hemos analizado a profundidad, pero que es importante tenerlo en cuenta y es cuando él dice, y más bien compren de mí oro refinado, ¿no? O sea, Ujú. cuando estamos hablando de eso, primero que nada recordemos de que el metal más precioso y más costoso es el oro, ¿no? Es decir, que lo que el Señor nos está ofreciendo es de una alta pureza, de una alta calidad, de una alta santidad. Pero también eso nos obliga a pensar de que el adquirirlo, no lo pongamos obviamente en cuestiones monetarias, pero sí de otra forma, el adquirirlo tiene un precio alto. Es decir, me refiero al aspecto eminentemente de esa cercanía o de esa relación con el Señor. El punto es justamente hasta qué situación, hasta qué circunstancia realmente nos están encaminando dentro de las congregaciones a cumplir justamente con eso que el Señor nos está invitando a hacer, es decir, a lograr ese oro refinado que solamente el Señor nos entrega, es decir, ese nivel de poder lograr justamente lo que Él tiene a manera, reitero, no de que nos eh, de cosas, digamos, materiales, sino pensémoslo más desde el lado espiritual. Es algo que en algún momento nosotros deberíamos entender, comprender, darnos cuenta de eso, de que es importante de que lo que nosotros recibimos dentro de la congregación sea algo bueno, sea algo que sea un alimento realmente que nos haga crecer, edificarnos, formarnos como creyentes y que eso nos dé justamente pie para el crecimiento espiritual de cada una de las personas. Pero digamos que si lo que se da dentro de una congregación eh, no tiene realmente como ese fundamento, no tiene como ese peso, sino más bien es un alimento, vamos a decirlo hoy, como pensaríamos, digamos, en el caso de las comidas chatarras que hoy en día son tan populares. Pues algo de lo que ocurriría es precisamente que eso no nos genere ningún tipo como de alimento espiritual. Entonces, es algo que nosotros debemos también tener en cuenta en lo que es la parte formativa y eso lo recibimos definitivamente es a través de las mismas congregaciones. Hermano Exum, voy contigo. ¿Por qué personalmente apunto de que sí es la iglesia más peligrosa? Porque normalmente cuando uno está cómodo, es difícil uno ver el peligro. Complicado, por lo menos uno en una iglesia de persecución, uno sabe que, Señor, nos están matando por causa de tu nombre, eso me ayuda a reafirmarme en las cosas tuyas, el que permanezca firme hasta el fin será salvo, pero cuando las vainas están como en Miami, como en Las Vegas, como en Nueva York, ¿verdad? Con climas perfectos, o sea, no hay ningún tipo como que de piedra que a usted le impida o le ayude a discernir lo peligroso que es ser partícipe de una iglesia totalmente dormida. ¿Usted cree que un Cash Luna, un falso profeta, un falso pastor de esos que hemos denunciado tantas veces, ¿usted cree que esa gente sabe de que son falsos pastores? No lo saben. Y seguramente el 80-90% de la iglesia que los acompaña, de los congregantes, tampoco lo saben. ¿Sí o no? No lo saben. ¿Por qué? Por la comodidad tan bárbara que existe. Mire, Jesús prácticamente en el final de su ministerio, se haga de cuenta que él estuvo prácticamente en medio de una iglesia de la Odisea, porque nadie más tenía el mensaje más genuino que él. Nadie lo tenía.
y a cuánto logró realmente tener allá a su lado después de tremendos mensajes, milagros, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? La gente perdida totalmente, dormida. Parte de que esta iglesia es la que decepciona, ¿verdad? Eh, Claramente bajó la temperatura espiritual, esos hermanos, esa iglesia, en la cuestión de la relación con Dios. Y pasa hoy. Hoy hay hermanos, y uno se da de cuenta dentro de la iglesia, pastor. Digamos, hay hermanos, listo, hoy no están de pronto, hoy no pudieron venir al café con Jesús, pero vinieron a un estudio de jueves, uno los ve conectaditos en algún faro, uno sí, de pronto uno no, uno sí, uno no. El ayuno, qué sé yo, vienen los domingos, uno entiende y puede discernir qué personas por lo menos están ahí tratando de agarrarse de esa manito del Señor. Pero hay otros que no. Usted no los ve ni en el paro, no los ve ni en los ayunos, no los ve los jueves, no los ve nunca en la oración. Usted ni en broma los ve, pastor. Entonces, claro, la comodidad. Meramente el domingo, la comodidad. Eh, Mucho menos, obviamente, no hay devoción, no hay un mensaje, ni siquiera una oración antes de salir de la casa son capaces de pegarse. Señor, cuídanos, bendícenos, porque protégenos, ni siquiera eso. Pero aparte de eso, la Odisea, una iglesia totalmente apática, ¿verdad? Una iglesia creída, una iglesia que por las riquezas obviamente que manejaban, ¿verdad? La comodidad dentro de su vida, que es una representación de que no, es que Dios sí, ahí está, le está alcahueteando y le está consintiendo la tibieza. Eso es una manifestación de Dios, por eso es que usted no necesita ayudar, usted no necesita comprometerse, usted no necesita hacer eso, usted no necesita, así estás bien. Ahí es donde el diablo lo quiere tener, cómodo. ¿Por qué pasa con la religión tradicional? Eso, les trae estos súper emplumados de mensajes cómodos, tibios, motivacionales. Ahí es donde los quiere. ¿Para qué se va a meter el diablo allá si ya los tiene? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no, se tiene que meter obviamente en lugares donde él ve el peligro de que el cristiano verdadero no come cuento, de que el verdadero cristiano no es simplemente amén a todo, que el cristiano verdadero realmente lucha día a día con tentaciones, con pruebas, con murmuración, como mencionaban ustedes al principio. Y en esta iglesia posiblemente, imagínense, una iglesia llena de gente orgullosa de plata. ¿Usted cree que lo primero que no va a pasar en una iglesia es el chismecito? Ay, pero es que mira, Pepita Mendieta y dizque de ayuno. Y la otra ya hablando del otro y del otro, del otro y del otro y del otro. ¡Qué comodidad! Eso no es una iglesia, no es una congregación, eso es un club social, si usted me lo permite traducirlo de una forma más adecuada. Pero mire que el Señor, eh, para los que creen de que esto se maneja es porque usted tiene plata o porque una congregación es bien vista por la riqueza y por el buen templo y por las buenas instalaciones, para nada, por favor. Entonces, ¿quién creen de que era Jesús cuando físicamente y terrenalmente estuvo aquí entre nosotros? Usted jamás va a escuchar de que el Señor vivió en una mansión como la de la Piraquive, la María Piraquive, para allá en Florida, que le tiene a un hijo, le tiene a una hija por allá también en Miami, ella está en Miami, eso es un despelote de plata, ¿verdad? Y es impresionante la masividad de personas que este tipo de predicadoras, no le puedo llamar ni pastora, ni mucho menos enviada de Dios. Jamás, 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 jamás. Esa es la referencia y es correcto. Estas son las iglesias donde realmente sí, el pastor o la bruja o la emplumada son los que realmente tienen el billete. Claro, ellos sí, ellos no pagan el precio.
¿no? El precio se lo pagan los otros tontos, los seguidores, claro. Ellos son, Jesucristo para ellos es el peaje para la comodidad de ellos, ¿verdad? Pero no para la salvación de las almas. Y sí, es cierto, el Señor no tiene ningún problema con hermanos que sean bien bendecidos, ricos, porque a la larga Él no hace excepción de personas, como dice Romano, ¿verdad? Pero Él es muy cuidadoso porque Jesús, Pablo, tanto que decían de que pilas, ustedes los ricos no sean altivos, ¿verdad? Sino más bien si van a ser ricos, pues más bien que sean ricos en buenas obras, dice un versículo por allá en Timoteo, que sean ricos, pero en buenas obras. No dice que en cuentas económicas, ¿verdad? Y qué interesante lo que menciona el pastor Miguel, digamos, en el concepto de que, bueno, sí, yo he visto esa imagen del Señor Jesús ahí tocando la puerta, donde curiosamente, bueno, un momento, o sea, esto para mí ahí hay un, un, un mensaje de decepción, porque obviamente cuando uno no es convertido, cuando uno es inconverso, pues sí, el Señor también está ahí golpeando la puerta del corazón, esperando que cualquier inconverso le abra la puerta del corazón. El problema es que esta puerta no es para el inconverso, está hablando de una iglesia que supuestamente ya el Señor estaba sentado en la mesa, se supone. Y tener que el Señor volver a golpear una puerta, eso a usted le indica, a usted le da a entender de que Jesús simplemente nunca entró a esa casa, a ese corazón o a esa congregación. Nunca entró. Le cerraron la puerta porque era principalmente y era mejor recibido el predicador de moda, el predicador de lujo ahorita. Ese sí está sentado ahí en la mesa, ese sí. Pero como ese payaso, ese pelagato, no es el que me puede llevar a mí al cielo. Pero qué triste que el Señor tenga que estar afuera de las iglesias, y en este caso la Odisea, golpeándoles la puerta. Es que ni siquiera lo tenían de ujier, increíble, pastor. Ni siquiera calificaba el Señor Jesús como un ujier dentro de esas congregaciones. ¡Wow! Por eso digo, es la iglesia que más decepciona, pastor. Decepcionante. La semana pasada conté una pequeña historia de un joven que tuvo esa experiencia. No la voy a repetir. Vean el faro de la semana pasada, una experiencia que tuvo un joven, un jardinero. Y sí, la persona que él vio cuando se decepcionó de esa iglesia y que alguien le habló aquí por el hombrito, pues obviamente tuvo que haber sido nada más ni nada menos que el mismo Señor Jesucristo cuando le responde, tranquilo, hijo, a mí hace rato tampoco me han dejado entrar a esta mega, super iglesia dotada, y eso es lamentable. Antes de llegar al segundo segmento, para que continuemos con el último programa sobre la Odisea, sí, la iglesia que mueve toneladas de emociones, y el pastor mencionó el fin de semana temas sobre emociones, emociones, emociones. Si llora uno, lloramos todos. ¿Y usted por qué llora? ¿Usted por qué llora? Ah, yo no sé, pero yo tengo ganas de llorar también. Iglesias que chillan como Magdalenas, lloran como una vez tuvimos que hacer, y eso es para proteger, pastor, copastor, entienda, eso es para proteger la misma iglesia. El tema, digamos, y estaba en ese versículo que usted bien mencionó, allá ¿cómo fue? En Samuel y en Ezequiel, donde, hey, cuando Elí, al escuchar la noticia de que sus hijos los habían matado, esto me lo recordó bien Adiela, ¿verdad? Elí muere echándose para atrás, de espaldas, mire lo que traen esas congregaciones donde a usted le enseñan y le fomentan de que a usted lo tocan y échese para atrás, y eso es una señal, una manifestación del Espíritu Santo. Mire cómo le terminó
ministrando el Espíritu usando a Elí. Se fue de para atrás y se desnucó, se mató. Ahí no habían hermanitos, seguramente si hubieran habido hermanitos de alguna de esas iglesias actuales donde el pastor está enfrente y le pone la mano aquí aquí en la cabecita, yo les pregunto, ¿por qué están atrás? ¿Acaso el Espíritu Santo, si es el Espíritu el que los está tocando, por qué el mismo Espíritu no los agarra a ellos? ¿Acaso el Espíritu necesita ayuda? Elí no tenía los dos pelagatos ahí atrás, esperando que se cayera Elí. No, no había nadie. Lo que indica de que esa manifestación es una maldición dentro de las iglesias y es una moda. Yo he visto videos católicos, pastor, algún día los compartiré, católicos donde practican ese mismo tipo de enseñanza y tocan la gente atrás y lo mismo, hay como condorito, plop, para atrás. Eso pasa. Y cuando uno ve esas cosas, pastor, copastor, amada iglesia, oiga, denle gracias al Señor de verdad. Por lo menos a los hermanos que discernimos esta vaina, no le den gracias, denle la gloria a Dios porque está intentando sacarlos de doctrinas realmente que no tienen nada que ver con manifestaciones del Señor. Eso me pareció muy curioso. Pero esa es la iglesia de la Odisea, pastor. Mire, de eso se trata este final mensaje, de que usted discierna entre lo bueno, entre lo malo, entre lo que es de Dios, lo que es del hombre. Y si usted siente que es parte de esa iglesia, pues listo, está bien. Ya que el Señor está golpeándole a la puerta en esta noche, en este último mensaje, por lo menos tenga la decencia con Él, la madurez, si sabe de que usted le ha cerrado esa puerta al Señor, ábrale la puerta de su corazón para que Él entre y vuelva y cene con usted. Saque su apóstol de preferencia, saque su pastor de preferencia y dele la entrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor. Permítame, Sí, pastor. definitivamente. Ahí, sí. Permítame, ya que usted ya habló también de este punto y ahora nuestro hermano Exxon, yo también quiero aportar sobre esa cuestión para no movernos de ese lugar, de cuando el Señor toca ahí a la puerta, versículo 20 de este capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Mire que alguna vez alguien me mencionaba esto, ¿no? Me decía, yo me imagino el tiempo en que Jesús estaba, ¿no? Aquí en la tierra caminando. Lo acompañaba una gran cantidad de gente, ¿no? O al menos mientras él estuvo ahí haciendo milagros en Jerusalén, había un grupo de gente. Yo me imagino que si él iba por las calles, de pronto ni siquiera hasta en silencio iban gritando. Recordemos que cuando hubo lo de las palmas que le pusieron en el camino, seguramente había una manifestación grande, había ruido. Entonces, imagínense las sinagogas que en ese tiempo enseñaban, ¿no? Enseñando y nosotros esperamos el Mesías y aleluya el Mesías y la gente, aleluya, amén. Imagínense, y el Mesías caminando ahí por frente de la puerta, yo creo que le dije, cállese, de hacer ruido que aquí estamos predicando al Mesías. Decían, qué curioso que si esto pasa hoy en día en las iglesias, ¿no? Que la gente estamos hablando de Jesucristo, de un verdadero Jesús, y nos callan muchas veces dentro de las congregaciones porque nos dicen, un momento, nosotros estamos predicando aquí un Jesús, estamos hablando, pero no dice qué tipo de Jesús. ¿Es ese Jesús que está caminando por la calle, que va descalzo, que habla de una verdad? ¿O es ese Jesús pintoresco que tienen allí y con una serie de cosas que muchas veces ni a él le gustan lo que hace? ¿Es ese tipo de Jesús al que se adora? Entonces, dése cuenta cuando él dice, yo estoy a la puerta, y bien lo dijo nuestro hermano Exxon, no es de las personas, es de la iglesia, esa iglesia la que le está diciendo. ¿Cuántas congregaciones hay, no? Donde el Señor llega a tocar a la puerta y el Señor le toca dormir afuera. Porque resulta que es que en las congregaciones, hoy al Señor Jesús lo han dejado afuera. Qué triste esa verdad. Siga ahora sí, pastor. Sí, definitivamente. La semana pasada, el domingo pasado, en el mensaje que tuve la oportunidad de compartir, recuerden ustedes de que justamente algo de lo que quise enfatizar es que desde la época del antiguo Israel, hubieron momentos en los cuales el pueblo se reunía supuestamente a celebrar a Dios y, y la presencia de Dios no estaba. O sea, muy particular esa situación.
Y adicionalmente les hablé del megatemplo, ¿no? El templo de Herodes, del que todo el mundo presumía y del que seguramente se sentían orgullosos los mismos israelitas. Y una de las cosas que inclusive se me pasó por alto mencionar ese día es que recuerden ustedes que Jesús mismo, eh, estando justamente hablando ahí en ese pasaje de Mateo 24 de las señales del fin, una de las cosas que dice referente a ese megatemplo es que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Que va a ser destruido y que efectivamente eso es lo que ocurre, ¿no? En el año 70, después de lo que es la crucifixión de Jesús a manos del emperador Tito. Pero el punto es, si realmente eso hiciera de que Dios estuviera más cercano a una persona, o por ejemplo, en este caso a Israel, ¿por qué entonces el Señor una de las cosas que dice es que el templo iba a ser destruido? ¿Cierto? Y mire que desde ese entonces hasta el día de hoy, hablando del pueblo y de Israel específicamente, no les ha permitido volver a levantar el templo. Eso nos tiene que dejar también una enseñanza, ¿no? Y no con esto estoy diciendo de que obviamente la iglesia pues tiene algún tipo de características un poco distintas en ese sentido, pero en el trasfondo de la situación lo que les quiero decir es que como justamente lo dice el pasaje de esta iglesia de la Odisea, no es el ostento, no es la vanagloria, no es el orgullo, no son las posesiones, no es lo que yo tengo, porque seguramente en la época del templo de Herodes lo tenían lo mejor, seguramente, lo mejor lo tenían ahí, las mejores comodidades, los mejores lugares inclusive para quedarse. Recordemos de que inclusive algo de lo que se hacía era de que las fiestas de Dios, todo el pueblo de Israel tenía que viajar, ¿cierto? Precisamente para algunas de estas festividades. Entonces, seguramente el templo estaba adecuado para recibir a esa gente. Pero qué particular de que el Señor, los dos momentos en los cuales hace algún tipo de enunciado, habló de Jesús en los evangelios refiriéndose al templo como tal. En uno es cuando lo mencioné el domingo pasado, cuando lo saca justamente a Juete, porque estaba furioso, precisamente porque habían vuelto de una cueva de ladrones, lo dice así textualmente la escritura. Y la segunda ocasión en la que se refiere al templo es cuando dice que va a ser destruido. Eso, si usted lo enlaza justamente con lo que tiene que ver con la iglesia de la Odisea, tiene que ponerlo a uno a pensar de que, de que justamente no por tener ese tipo de cosas puedo decir de que es que Dios se mueve en X o Y lugar. Porque incluso Jesús se movía en lugares bien humildes. Por ejemplo, las sinagogas. Las sinagogas no eran el mismo templo, eran lugares muy, pero muy humildes con personas muy humildes. Recordemos que inclusive del grupo de los 12 apóstoles eran personas que eran de muy bajo perfil. ¿Por qué él nunca eligió a uno? Y es más, el día que alguien se le acercó que tenía posesiones, que tenía dinero, que es el joven rico, ¿por qué ese justamente no calificó? Eso le tiene a uno que poner de alguna manera a pensar. Y no con eso, siempre lo he dicho, eso no tiene nada que ver con los votos de pobreza o que entre más pobres soy más santo. No, eso no tiene nada que ver con eso. Pero sí hablo de la humildad que debe haber en el corazón de las personas y que en ocasiones, lo dije el domingo pasado, lo reitero hoy, no se puede dejar uno llevar por lo que ven nuestros ojos, porque lo que normalmente nos muestra nuestros ojos tiende a ser engañoso. Y lo que nos muestra nuestro corazón, peor. La misma escritura dice que no hay nada más engañoso que las cuestiones del corazón. Entonces, sí en ocasiones uno tiene que analizar de que justamente los mensajes que, por ejemplo, daba Jesús no eran precisamente mensajes motivacionales. Es verdad
que hubieron mensajes que eran de amor, que tenían mucho el tema del amor, pero también hubieron muchos mensajes que eran justamente muy eh, fuertes, llamémoslo, en la parte, digamos, formativa, y que obviamente los ponían a ellos a pensar. Y por eso ese tipo de mensajes no, a lo mejor no pegaban, porque es que dése cuenta de que hubo un momento hasta que los mismos apóstoles dijeron, uy, Señor, pero es que usted como que ya se está pasando demasiado, y el mismo Señor que les dijo, ah, no, pues si ustedes también quieren irse, pues se pueden ir. Entonces, eso lo tiene uno que poner a ver de que no es lo que normalmente vemos, como el Evangelio hoy en día ha venido manejándose, y que de pronto se están cometiendo errores porque, como dice el hermano Edson, se está convirtiendo más en un club que realmente en lo que es la parte edificativa y formativa del cristiano. Copastor, voy con usted. Eh, Hablando de eso, acerca, ¿no? de los grandes templos, de cómo la gente mantenía esos lugares pensando que ahí estaba la bendición de Dios. Eso nos lleva a concordar, y el estudio a esta iglesia nos lleva a concordar que no siempre la opulencia significa bendición. Es decir, no porque las cosas anden bien, porque se tenga todo lo que uno desee, no puede decir soy bendecido por Dios, porque mire que en ese caso no hay bendición. Este templo de Jerusalén, justamente cuando lo saquearon en el año 70 de nuestra era, lo saquearon era porque era demasiado hermoso, tenía los dinteles de oro, las piedras traídas de no sé de dónde, porcelana, era un templo grandioso. Imagínense la opulencia que tenía este templo. Y mira, y no porque fuera el templo más hermoso, más opulento, no quería decir que la presencia de Dios estuviera ahí. Hoy en día, ¿cuál es el templo más grande que puede existir y más importante? Aparte, digamos, del que existe allí en San Pedro, la Quinta de San Pedro. Ustedes creo que han escuchado la Quinta de San Pedro, es que una de las más importantes, pero también la que tienen allí los musulmanes, la que ellos mantienen, es otra de las iglesias más grandes y más hermosas que pueden existir. Si ustedes van a España, está allí la iglesia de la Sagrada Familia, creo que es que la llaman. Si ustedes recuerdan, esa iglesia es una de las más imponentes que hay a nivel del mundo. Maravillosa, ¿no? Si van a Francia, ustedes se recuerdan aquella de las iglesias que se quemó hace unos añitos, es una de las más importantes que existen. Si vamos a Nueva York, aquí existe una de las iglesias más importantes también que hay. Iglesias en opulencia, iglesias que tienen todo lo que uno pudiera imaginarse. Y sin embargo, imagínense, la presencia de Dios no está. En los templos más ostentosos, la presencia de Dios no está. Y vayamos igualmente adentro de los grupos cristiano-evangélicos protestantes. Mire que esas mega iglesias tienen templos gigantísimos, hermosísimos, como el que tenemos por allá en Guatemala del Iuhu, que ustedes recuerdan, ¿no? Todos esos templos maravillosos que hay, imagínense, y en medio de esa opulencia, Dios no está, no habita, es impresionante. Y esta iglesia es una característica. La gente se ufanaba de tenerlo todo, de tener las mejores posesiones, que ellos no necesitaban de otras cosas, que ellos podían levantarse por sí solos. Y en medio de esa opulencia, mire, el Señor les dice, son unos tibios, porque ni siquiera la presencia de Dios anda. Entonces eso de tener posesiones, de tener dinero y de tener lo más grandioso que puede existir, no significa que haya bendición. Y eso lo podemos traer también al plano individual. No porque una persona tenga su buen trabajo, tenga una buena familia, vea todos los domingos el fútbol, le haga fuerza a Millonarios o más que todo. No, eso no significa que usted sea completamente bendecido. Porque puede ser que usted sí esté recibiendo una cantidad de cosas y diga no necesito de Dios, pero eso no quiere decir que todo provenga de la mano de Dios. De hecho, ahí hay un pasaje, no sé, yo lo voy a poner por acá, proyecto, mire, versículo 19, mire lo que dice allá la palabra del Señor. Yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Esa es una palabra tremenda la que está ahí escrita en medio de eso. Mire que el Señor a los que ama, allí no les está diciendo, y yo los llenaré de riquezas y tendrán mansiones y vivirán. No, miren lo que dice el Señor. A los que amo, yo los reprendo cuando se equivocan. Y es más, los castigo. Entonces, dése cuenta que muchas veces cuando nos pasa algunas situaciones, cuando hay enfermedades que nos acompañan y uno después de que ora dice, y Señor, no entiendo por qué. Mire que a Pablo le pasó. Pablo hay un momento donde dice, Señor, me has puesto un aguijón, yo no sé por qué, pero tengo un aguijón que me ha acompañado por siempre. Pero él lo sabía subestimar porque eso le enseñaba que nunca podía olvidarse de Dios. Y muchas veces, mire que estas pequeñas cosas, situaciones difíciles que yo paso en mi trabajo, en mi hogar, en mi estudio, en algunas cosas, no puede decir uno, no, es que esto no es una bendición de Dios. Miren, dése cuenta que Dios nos ama tanto y uno debería decir, esto que me está pasando, ¿sabes por qué? Porque Dios me ama, me quiere castigar, me quiere reprender, quiere mostrarme que algo no está funcionando bien. Y cuando pasa esto, seguramente es porque hay algo de tibieza en nuestro corazón. Es tiempo entonces uno examinar su vida y volverla a reformar, a reconstruir en los caminos que verdaderamente Dios quiere. Siga, pastor. Una de las cosas que justamente dice este texto es que él dice, a quien yo amo, reprendo. Es decir, que cuando todo está demasiadamente bien, es peligroso. Es Sí. peligroso, porque puede ser que Dios no esté ahí. Y yo vuelvo a ser reiterativo. Piense usted en los 12 que eligió el Señor. Una de las cosas que Él hermosea es justamente el templo, pero de cada persona, lo que es el interior de cada persona. Él no piensa tanto en la super lugar. No digo, porque esto no quiero que se malinterprete, por supuesto de que las iglesias y por supuesto que los sitios de reunión deberían ser sitios dignos de a buscar de la presencia del Señor, de adorar. Pero esto no significa ser ostentosos. Pero sí lo que al Señor le interesa, más que todo, es que tengamos corazones humildes. Y vuelvo y le digo, eso es fácil de sacar como conclusión. Miren el mismo biotipo de Jesús y miren el caso de los 12 que lo acompañaron a él en el ministerio, cuáles eran las características de ellos. Hermano Exxon, voy contigo. Por ahí pregunta Ricardo en las redes que si una iglesia tibia es un símbolo de una iglesia desagradecida. Mire, si uno, obviamente, y nosotros no tenemos, digamos, el super templo, la mega iglesia, las sillas no son reclinables, no tiene vaina para masajearle los pies y todos esos accesorios de lujo que incluso en muchas iglesias, aunque usted no lo crea, los hay, ¿verdad? Iglesias donde incluso tienen máquinas de cajeros automáticos. Eso ahí tienen en la entrada, tienen su cajero automático. Eso, pero nadie se va sin diezmar, sin pactar, sin dar ofrenda. Nadie se va. Aquí está la máquina si es que tiene excusa que no hay plata. Hasta máquinas ATM de débito, ahí las encontrará en varias de las iglesias, aunque usted no lo crea, pastor. La iglesia Y rica de crédito. Y de y, crédito. y de crédito, y de crédito. Si uno en una iglesia, digamos, de bajo perfil, bien menciona, y doy gracias al Señor por la iglesia del bajo perfil, a ver, ¿cuál es el problema con la iglesia del bajo perfil? El Señor fue bajo, al Señor se le subió el perfil y lo convirtieron en un influencer, fue por los milagros que él realmente hacía visibles, automáticamente eso le trajo la atracción, la atención de la gente, de los judíos, de los romanos, de fariseos, hasta extraterrestres. Obvio que iba a causar impacto los milagros que el Señor hacía, pero él era de bajo perfil. Los púlpitos eran los barcos allá en el mar de Galilea. Ahí estaba, imagínese usted, pastor, encima de un barco con la Biblia y con su tintico, con su vasito de agua y trate de predicar. Háganlo, a ver, si es tan fácil, ¿sí o no? Los desiertos, a ver, sin una sombrita posiblemente,
ahí, y no había Coca-Cola, máquinas de Coca-Cola ahí a la esquina, no. Esos eran los púlpitos, esos eran las iglesias de bajo perfil. Mientras las iglesias de alto perfil, las que lastimosamente el ser humano siempre se fija, porque para el ser humano es todo por la vista, ¿sí o no? Claro, ahí en Roma sí, y en Jerusalén, claro, tremendos templos. Y por eso el Señor les dice, esos templos, Mateo 24, les aseguro que en 70, en 40 años, piedra sobre piedra, nada que dar de lo que usted me está mostrando ahorita, hermano. Dejen de ser tibios. Que el templo realmente no se trata de un lugar físico. El templo son ustedes. El templo es el Señor. El templo es el cuerpo. Por favor. Entonces, sí, claro. Si uno se siente mal con el Señor, bueno, por lo menos yo, con, con, con cosas en que hierro constantemente, ¿verdad? Pues, y uno se siente desagradecido, por lo menos yo. ¿Qué era esta gente en las iglesias de la iglesia de la prosperidad? Porque alguna vez recibieron la salvación de alguna forma. Alguna vez entendieron de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Lo entendieron, pero de a poquito el diablo les empezó a cambiar el verdadero ídolo, al verdadero que hay que honrar. Y le empezaron a bajar a Jesús del púlpito y se lo cambiaron por el hombre, por el superapóstol, por el pastor, por el maestro, por la hermana de las uñas como Jezabel, pero supuestamente de la unción, y como la gente es perezosa y realmente el cristiano tibio no pide dones de discernimiento, son presas fáciles, pastor, copastor, facilísimas, facilísimas, facilísimas. Y por eso es que Jesús da el consejo, hey, compren de mí oro refinado, que eso representa es la fe genuina, ¿me entiendes? Ya no es la fe que le están promoviendo en su iglesia de la prosperidad, no, esa no es la fe genuina, hermano. Primero lo están atracando, le están robando físicamente y le están robando espiritualmente. Dos robos en uno. Yo prefiero que me roben económicamente, pero que no me roben la salvación, la que dura, la que realmente es para siempre, pastor. Yo me puedo dar el lujo que me tumben económicamente, pero el problema es de que en esas iglesias les están tumbando los dos. Y Jesús lo dice, si un ciego sigue a otro ciego, ambos van para abajo. Los dos, predicador y creyente. El predicador por chueco, por motivacional, por enseñar emociones, y el que está ahí enfrente, en las sillas, lleno de emociones, llorando como una Magdalena, dejándose caer, dejándose robar, no cuestiona nunca al pastor en cuestiones de enseñanzas, cuando Jesús mismo dice, escudriñen las escrituras porque en ellas es donde ustedes encuentran la verdad de mí. Pero no, el cristiano perezoso, tibio, eso no pregunta, no cuestiona, eh, y hay que hacer eso, uno tiene que andar ahí, vea, escudriña, y eso es una tareita algo ardua. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado, que significa la verdad realmente del mensaje de Jesús, ¿verdad? La genuinidad de lo que representa la fe de Él, el mensaje de Él, ¿verdad? Eh, para que te hagas verdaderamente rico, ¿sí? Exacto. Es que a mí lo que me hace rico es la salvación que el Señor me da realmente. Uy, qué belleza, gloria al Señor. Qué lujo, dice un amigo por allá en Estados Unidos. Qué lujo, ¿sí o no, pastor copastor? Qué belleza que el Señor lo distinga. Usted realmente es una persona rica, pero porque usted no come cuento, usted no es bobo, usted no es tonto, usted no es todo, es León XIV, León XIV, este es el Papa de Independiente Santa Fe, y este año campeonamos. Deje, hermano, deje de ser iluso, hermano. Deje de ser
Dice el Salmo por ahí, no seas como el mulo. Yo no le quiero traducir la versión actual, porque de pronto se tocan, ¿sí o no? Pero dice aquí, pastor, ¿verdad? Para que ropas blancas, ¿verdad? Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. La Odisea. Todo el mundo se vestía mejor que el Papa León XIV, porque todo el mundo tenía ingresos. Pero la desnudez significa el pecado. Si no, pregúntele a Adán y Eva. Porque cuando ellos se desnudan, cuando el Señor, cuando se dan de cuenta que están desnudos, es porque se dieron de cuenta que estaban en pecado, ¿o no? Entonces la desnudez le está diciendo aquí el Señor de que es la limpieza de su vida. Si usted se dejó entontecer por una iglesia de la Odisea, hermano, ¿qué hace ahí todavía? Son conchudos, pastor, escuchan estos mensajes y aún así van a escuchar al predicador de X o Y congregación de la Odisea. Entonces, ¿cómo creen de que Jesús les va a seguir tocando la puerta? No, está bueno el mensaje, pero no entras Jesús, porque es que yo tengo que entrar es allá a la iglesia tradicional mía cristiana. Usted se queda allá afuera, gracias por el mensaje, pero yo sigo honrando el ministerio de X, de Y, Pelagato. Terrible, terrible, terrible. Y dice la disciplina, yo reprendo y disciplino a todos. Uy, sí, tal. Uy, Dios mío. Ustedes no entienden lo que significa la disciplina de Dios. Y a veces Él, por tratar de salvarle el alma, tiene que hacer unas cosas que a usted posiblemente no le guste o no nos guste. Y todo tiene el propósito de tratar de salvarle el alma, porque en una iglesia cómoda, usted, si no sabe que es una persona tibia, que usted no es de compromiso, usted jamás se va a dar por enterado, va a sonar la trompeta, usted se quedó y va a haber un montón de ropa de las personas que se fueron en el arrebatamiento. Entonces Dios va a tratar ¿de qué? De llevar disciplinas, pastor, es lo que estoy entendiendo. Va a tratar de llevar disciplinas en ciertos momentos a algunos hermanos para tratar de salvarles el alma por encima del mismo cuerpo, ¿verdad? Mire que estoy a la puerta y llamo. Si alguno, mire que ni siquiera el Señor apunta a masividades. Él sabe que es complicado, pastor. Uy, ¿usted cree que es fácil sacar personas de las iglesias estas prósperas? ¿Usted cree que es facilísimo? Mira, es más fácil sacar a un ateo y a una prostituta del mundo y convertirlo a Jesús que sacar a un cristiano que conoció de la verdad, que se metió y ahora el ídolo es el pastor o el apóstol y tratar de jalarlo a la verdadera senda. Es más complicado, de verdad. Es más fácil ir a sacar a una prostituta, a un borracho, a un ateo, que a un mismo cristiano de una falsa congregación. Uy, Dios mío. Por eso él dice, si alguno, voy a golpear a ver si alguno. Tuve la bendición, tuvimos la fortuna de ser algunos de esos, pastor. Lo decimos aquí abiertamente. Tuvimos la fortuna, la gloria al Señor de no habernos quedado en la idolatría de un ser humano. Pero son tan manipuladores que lo saben hacer. Y claro, eso lo aprenden de sus otros maestros, en los que están ahorita en las televisiones. Al que salga vencedor, versículo 21, le daré el derecho, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí están las promesas de poder ya uno coronar, pastor, cuando el Señor realmente... Y este es el problema del mensaje actual, miren. Aquí sí habla de gobierno. Aquí sí habla de un gobierno. Al que venza, usted se va a sentar al lado conmigo. ¿Usted sabe lo que significa sentarse al lado del Señor? Eso es autoridad, hermano. Eso es autoridad. Pero no, estos mismos predicadores de enlace de la Odisea actual, ellos no quieren esperar esta promesa. No quieren, no les gusta. La promesa tiene que ser ya aquí, en este momento, pastor. Es que ahorita es donde Dios
donde la iglesia tiene que ser la que gobierna. ¿Sí? ¿De veras? Usted como que no lee las noticias entonces todos los días, porque lo que aquí predomina es el diablo para derecha, para izquierda, para el centro y para adentro, como dice una canción por ahí. La iglesia no está llamada ahorita a gobernar nada, hermano. ¿O sí? No, la iglesia no gobierna ahorita. Ahorita el que gobierna es el que están preparando. El que León XIV va a ayudar a preparar, claro que sí. Ese es el que va a gobernar. Y va a gobernar por todo lado. Usted no es capaz de gobernar ni siquiera su casa, mucho menos va a gobernar la esquina y mucho menos una ciudad y mucho menos un país, hermano. Por favor, seamos sensatos. El gobierno del Señor es con el Señor, ¿verdad? Mientras que esta gente predica la teología del reino ahora, y por eso es que si yo no tengo, si tú no tienes, es porque algo mal está en tu vida y tal, tal, tal. Declare, decrete, pídale al Señor. Si usted dio 100, reclame 1000. Si dio 1000, reclame 10,000, porque el gobierno es ahoritica. Y por eso es que finalizamos este tema con la iglesia decepcionante delante del Señor. La que quiso implementar el reino de Jesús antes de tiempo, pastor. Para todo hay tiempo, dice Eclesiastes. Y este no es el tiempo de la iglesia de gobernar nada. Esta es la iglesia, esta es la época donde la iglesia tiene que tratar de mantenerse firme hasta el fin para poder simplemente llegar a una salvación que va a costar mucho y en muchos aspectos mucha sangre, pastor. Continúa. Bueno, ya ha avanzado el tiempo, estamos llegando a lo que es el final de este último capítulo, donde hemos venido hablando de las 7 iglesias y particularmente esta de la Odisea. Solamente quiero referirme antes de ir a la reflexión final de cada uno de ustedes, a esa última partecita, ¿no?, que menciona la escritura. 1, el de cenaré con él y él conmigo. Y 2, el que tiene oídos, oiga. Justamente, y arranco por la última parte, lo estaba mencionando el hermano Exxon, no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar y de discernir. Hay personas que tienen oídos, pero como si no oyeran. O sea, uno siempre tiene que analizar las cosas, no a través de lo que yo quiero ver, sino a través de lo que la Biblia me invita a ver y a través de lo que Jesús me está exhortando y me está mostrando de que debe ser de esa manera. Entonces, eso por ejemplo. Y lo otro, en la parte de la cena, recordemos que no hace mucho inclusive participamos de lo que fue esa cena en una de las festividades del Señor. Una de las cosas que Él nos invita justamente es a sentarnos a la mesa con Él, pero no a nuestra manera, no a nuestra forma, sino a la manera como Él lo preside, a la manera como Él lo quiere hacer y a la manera en la cual Él nos enseñó a hacerlo, siempre mostrando la forma en la que se caracteriza y se le da la gloria a Él. Incluso recordemos que Él también nos dice que estaremos justamente en las bodas, justamente con Él, y cenaremos con Él. Así de que son dos cositas que quería que las tuviéramos en cuenta, con las que remata justamente este pasaje. Copastor, reflexión final en esta noche. Quiero cerrar todos estos capítulos justamente leyendo la promesa del Señor, porque es muy, muy hermoso que a pesar del mal comportamiento y de la mala forma en que nosotros como seres humanos nos comportamos, mire que el Señor siempre pretende lo mejor para nosotros. Y en todas termina siempre con una bendición. Te daré la corona de la vida, te daré una piedrecita donde está tu nombre. En esta, mire, le da también su promesa, ¿no? Una promesa muy grande. Mire que en Mateo 16, permítame, se lo voy a poner aquí. Mateo 16, 26, vea lo que dice. Estés hablando, el Señor Jesús les dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y pierde el alma? Esa es la verdad. ¿De qué gana que el ser humano, como como comentó el hermano Edson al comienzo, que tenga una mansión en Miami, que tenga su penthouse en Nueva York, que tenga sus posesiones en París?
¿De qué le gana al ser humano tener todo en este mundo? Es lo que nos dice aquí en esta parte de la escritura. ¿Qué aprovecha el hombre? Ganarse el mundo entero, tener tanto dinero como lo tienen Bill Gates, como lo tienen Elon Musk, como lo tuvo el señor de Apple, Steve Jobs. ¿De qué le vale a uno tener tanto dinero y el alma se pierde? O sea, no sirve de nada. Si usted llega al cielo y su alma no está perfectamente alineada con el Señor, mire, no se puede llevar ni un ladrillo de lo que usted tuvo aquí en la tierra de posesión. Entonces es lamentable que gente se esmere tanto en las cosas de este mundo, ¿no? Y pierdan la verdadera bendición. Y esto era lo que le estaba pasando justamente a esta iglesia, ¿no? Y a este pueblo de la Odisea. Recordemos que este pueblo fue destruido por un terremoto y sin embargo ellos dijeron, no, pero nosotros aquí tenemos dinero, no queremos ayuda de nadie. Despreciaron la ayuda del Imperio Romano que en ese momento existía y dijeron, nosotros reconstruimos la ciudad y levantaron la ciudad, es decir, nosotros tenemos todo. Y el ejemplo que nos da la palabra aquí es ese. ¿De qué les sirve a ese pueblo, a esa iglesia en la Odisea, tenerlo todo y perder el alma? Si no ganaron nada, no tuvieron nada, absolutamente. Por eso me gusta ese versículo con que termina diciendo, al que venciere, le daré el privilegio de que se siente conmigo. Mire, y ese es un privilegio más grande que cualquier tesoro del mundo, cualquier mansión, cualquier cosa que usted tenga en este mundo, no se compara absolutamente con la alegría, con el derecho, con el placer de estar sentado al lado del Señor en el trono. Eso es incomparable completamente. Y cierro con lo que dice el pastor, ¿sí? El que tiene oídos, oiga, ¿no? Esto parece hasta contradictorio, ¿no? El que tiene oídos, como si la gente no escuchara, pero justamente es eso. Hay gente que tiene cauterizados los oídos, que se les habla, se les dice lo que habla la palabra de Dios y sin embargo siguen ciegos y sordos. Qué tristeza con ellos, pero los que estén abrazados a la palabra y quieran entenderla y recibirla, gloria por ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo estudio. Gracias, pastor. Feliz noche también para usted, copastor. Gracias por su aporte en esta noche. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche para ir cerrando este capítulo del Juan. 4 meses y pico de enseñar 7 iglesias, programas de 2, de 3 semanas. Oiga, eso es desgastante, hermanos. Y ahí sí que el Señor tome conciencia de todo eso, toda esa información, porque eso es desgastante, no crean. Eso no lo hace, porque al fin y al cabo, que yo sepa, yo no recibo un sueldo. Yo sé que Jairo no recibe un sueldo, el pastor Miguel no recibe un sueldo, ¿verdad? Y que uno llegue y dentro de la misma congregación y los que nos siguen online, y por lo menos no guardar algo de cada iglesia. ¿Qué representa? ¿Qué iglesia es usted? ¿Dónde se siente usted? Como dijo Jairo el domingo. ¿En qué iglesia realmente usted está? ¿Usted se siente como Filadelfia? Pase aquí, lo adoramos entonces, porque ¿qué más vamos a hacer? Donde no hay nada que corregir, donde no hay nada que examinar, donde todo está bien, ¿verdad? Y dice que la palabra que de todos estos mensajes ninguna palabra del Señor regresa vacía. Y nosotros vamos a cumplir con el mandato de preparar. Esta iglesia está llamada a preparar a su misma congregación, por lo menos para que cuando venga el Señor, por lo menos, si no todos, porque no todo el mundo se le puede obligar de que se vaya con el Señor, pastor, pero lo seguimos intentando. ¿Por qué? Porque nosotros también nos estamos tratando de salvar nosotros mismos. ¿Usted qué cree? Que nosotros tenemos un comodín, una tarjetita especial, una medallita de no, ustedes ya y los otros. Aquí nosotros mismos estamos peleando nuestra salvación con temor y temblor. Hágalo usted también, hermano. Gracias por estos meses de estos estudios. Comparta la palabra y el Señor dirá qué próximo tema vendrá para las próximas semanas aquí en su programa de los martes, El Faro. Gracias, pastor. Copastor, Dios me los bendiga. Hasta una próxima. Igualmente para usted, hermano Edson, una feliz noche, un feliz descanso y gracias por cada uno de los conceptos y aportes que da dentro de este programa.
Para cada uno de ustedes, las personas que nos han seguido hasta este punto de hora, los que viralizan estos contenidos, los que los comparten, los que lo atesoran y sobre todo los que aprenden a través de cada uno de ellos, mil y mil bendiciones en esta noche. Y como siempre, nos reencontraremos en un próximo estudio, en un próximo faro, en un próximo capítulo, donde estaremos analizando nuevamente cosas importantes de la Escritura. Será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz noche.